La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED celebró una nueva tertulia Café Economía hoy, el pasado miércoles 14 de enero, en la que se abordó la situación del mercado laboral español y sus retos. El ponente en esta ocasión ha sido Santos Ruesga Benito, catedrático de Economía Aplicada en el Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Es socio fundador de la iniciativa Economistas frente a la crisis. Ha sido también miembro de la Comisión de Expertos para el Diálogo Social en España, consejero del Consejo Económico y Social entre los años 2000 y 2007 y uno de los 12 expertos elegidos por el Gobierno en 2013 para la reforma del sistema de pensiones en España. Hoy contamos con su participación en nuestro programa de radio y les vamos a trasladar esa aportación que nos hizo el otro día en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales sobre el mercado de trabajo en España. Muy buenos días, Santos Ruesga, bienvenido. Gracias, buenos días. Bien, pues por seguir un poco con el hilo de su intervención en la conferencia que dio en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, le pedimos primero que nos haga una pequeña radiografía de cómo es, cuáles son las características del mercado de trabajo en España, sobre todo en estos momentos. Bueno, lo que trataba de poner de manifiesto en la primera parte de mi intervención era precisamente eso, enlazándolo con una cierta perspectiva de largo plazo, de no quedarnos solo en lo que ocurre en este momento. Y en ese sentido, yo creo que había un par de cosas importantes que comentar. Una, que tenemos un mercado muy desestructurado y no es nuevo, no es una novedad, sino que desgraciadamente tiene ya ciertas décadas. Fundamentalmente, lo que observamos es un desequilibrio estructural desde hace bastantes lustros entre la oferta y la demanda de trabajo. De tal manera que históricamente, prácticamente desde que tenemos estadísticas, quizá con algún matiz, tenemos un excedente de oferta de trabajo importante, lo que se manifiesta en definitiva en tasas de desempleo bastante elevadas. En algún momento de nuestra historia, la forma de aliviar ese excedente, como fueron los años 60 y 70, fue la emigración masiva en aquel momento hacia los países europeos. Eso hacía que la oferta interna se redujera y que, por lo tanto, las tasas de paro estimadas no fueran muy elevadas. A partir de los años 70, con la crisis de aquellos años, donde la demanda de trabajo por parte de los países europeos, de la Unión Europea, se reduce, digamos, ese alivio del exceso de oferta de trabajo desaparece y empezamos a tener tasas muy elevadas. En síntesis, tenemos un mercado de trabajo que históricamente ha tenido una escasa capacidad de generación de puestos de trabajo para, digamos, las necesidades de la población. En ese contexto, lo que hemos observado en los últimos dos y media décadas es que además la oferta de trabajo, es decir, la cantidad de personas que trabajan o buscan empleo, se ha incrementado de forma notable por dos vías. Una, por el incremento importante de la actividad femenina, de la actividad de las mujeres, que en el caso español históricamente era muy bajo con respecto a las sociedades europeas, y que en coherencia con la modernización que ha ido sufriendo el país, o que ha ido experimentando, el país, pues se ha incrementado de forma notable. Y a partir del año 95, la segunda vía de incremento de la actividad, de la oferta de trabajo en definitiva en nuestro país, ha sido la entrada de un contingente muy importante de inmigrantes, fundamentalmente de los países de América Latina, pero también en alguna medida del Magreb, particularmente de Marruecos. Luego, eso ha contribuido a que de manera permanente la tensión entre oferta y demanda se manifestara en un importante nivel de desequilibrio de tasa de paro en definitiva. Segunda cuestión de este mercado desestructurado. Esos desequilibrios se manifiestan también en una serie de aspectos, vamos a llamarlos cualitativos del mercado. Por ejemplo, en términos territoriales, no es igual el mercado de trabajo en Andalucía que el mercado de trabajo en el País Vasco o en Navarra o en otras regiones donde los desequilibrios son mucho menores con respecto, por ejemplo, a Andalucía, Canarias o Extremadura. Adicionalmente, y esto es un efecto que se intensifica mucho más en la crisis, el mercado discrimina, o el mercado español discrimina de manera importante a determinados colectivos. Puede ser el caso de los jóvenes, sobre todo en momentos de crisis, donde las tasas de desempleo o la caída de la tasa de empleo de los jóvenes es muy intensa. Es decir, tenemos un mercado
en términos generales muy desestructurado y además con desequilibrios particulares o de orden cualitativo muy importantes. Esto no es nuevo. Lo que ha ocurrido es que la crisis agudiza esos desequilibrios. El segundo tema que yo introducía es, bueno, ¿y eso por qué? ¿Cuál es la razón por la que este mercado, en el caso español, manifiesta esos desequilibrios mucho más intensos que en otros mercados, además de otros elementos que no voy a entrar a detallar en este momento y que expliqué en la conferencia, en la charla a la que usted hacía referencia. El segundo tema es el diagnóstico. Se ha impuesto desde hace ya bastantes lustros también un diagnóstico que carga las tintas, por así decirlo, en el lado de la oferta. Dicho sintéticamente, parece tratar de explicar los problemas de los mercados de trabajo en las características del propio mercado y de la oferta de trabajo, de los que buscan empleo. Dicho de manera muy sintética, los problemas estarían en que tenemos una mano de obra poco adecuada para la demanda y, en segundo lugar, y especialmente, tenemos un funcionamiento del mercado que está muy sometido a regulaciones. Es de lo que se dice de manera más coloquial, es un mercado muy rígido. Es decir, un mercado que no tiene capacidad de respuesta frente a cambios importantes de la demanda agregada y que por lo tanto observamos que tiene unas respuestas muy apoyadas en la destrucción o en la creación de empleo. Es decir, es un mercado muy procíclico, es decir, crea mucho empleo cuando se produce un crecimiento económico más o menos importante y destruye mucho empleo cuando la economía cambia el ciclo y está en una fase depresiva. Incluso podríamos decir que es excesivamente cíclico contra o frente a lo que podría ser normal en cualquier mercado que tiene un cierto componente cíclico. Es decir, si no se crece, pues se crea menos empleo, pero en el caso español es exageradamente cíclico. Ahora, es bastante difícil, sobre todo en los últimos años, que esta interpretación pueda contrastarse con los datos. Primero, hemos experimentado un proceso de flexibilidad ascendente muy fuerte a través de las distintas reformas laborales en las que hemos estado, de tal manera que si hace 20 años, en comparación con los países de la OCDE, podríamos decir que en términos de rigidez de ese mercado, España estaba entre los niveles más altos. En los últimos 5 años ya, después de las sucesivas reformas, incluso en el último año del que tenemos datos de la OCDE, nuestro nivel de rigidez se encuentra ya bastante por debajo de la media de los países de la OCDE. Es decir, que ese mito, en alguna medida hay muchos mitos a la hora de interpretar fenómenos económicos, no está tan claro. Es decir, no estamos en un mercado tan rígido. Segundo, hemos también, al menos desde los 5 últimos años, experimentado un proceso de deflación salarial, es decir, de bajada de los salarios reales relativamente importante, que era otro de los elementos que se arguía para explicar por qué no se creaba empleo en España. Es decir, que ese diagnóstico aporta poco a la comprensión de los desequilibrios tan importantes que tenemos en el caso del mercado de trabajo español. Y en su opinión, Santos Ruesga, ¿cuál sería el diagnóstico más correcto, más cercano a la realidad que usted ha estudiado? Mi problema es que la explicación del porqué de este desequilibrio está fundamentalmente por el lado de la demanda, es decir, lo que crea empleo, o decir, la creación de empleo, mejor dicho, que está fuertemente condicionada, lógicamente además, a la estructura productiva del país. Luego, los problemas fundamentalmente están en nuestra estructura, en la composición de esa estructura, en el nivel de productividad con el que funciona esa estructura. Ahí es donde estarían los problemas de desequilibrio del mercado de trabajo. Luego, digamos que operar como se ha venido operando, sobre todo en los últimos años desde el campo de la política económica, solo sobre la oferta de trabajo o sobre la regulación del mercado de trabajo, difícilmente va a resolver nuestro problema fundamental, que es un problema de creación de empleo. Los problemas, insisto, por tanto, desde mi punto de vista, están en el lado de la demanda de trabajo, en el lado de la estructura productiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos una estructura productiva poco competitiva que ante situaciones de crisis reacciona de manera muy limitada
a través de la demanda externa, a través de las exportaciones, y en las situaciones expansivas reacciona creando mucho empleo con la demanda interna, con sectores productivos muy intensivos en utilización de trabajo, como puede ser la construcción, los sectores ligados a la hostelería, etcétera, etcétera, pero con muy poca capacidad de crecimiento de la productividad, por lo tanto, con muy pocas expectativas de crecimiento económico. Dicho de manera sencilla, para crear más empleo, que es nuestro problema fundamental, necesitamos crecer más rápidamente y necesitamos crecer con sectores que generen más productividad que nuestros tradicionales sectores que alimentan la demanda interna en las fases expansivas del ciclo. Y las políticas económicas, políticas industriales o de otro orden debieran orientarse en ese sentido, en el sentido de facilitar un crecimiento más rápido de la economía española, apoyándose sobre todo en actividades más intensivas en innovación tecnológica, más intensivas en capital humano, es decir, en trabajo cualificado, etcétera, etcétera, que permitan un crecimiento más rápido, más acelerado de la productividad de las empresas españolas. En esta situación que nos está definiendo, ¿cómo valora usted o cómo cree que ha sido el impacto de la reforma laboral? Realmente, si vemos lo que usted nos está comentando, quizás no hubiera sido ni necesaria, pero en cualquier caso, hay una reforma laboral y ¿qué creo o cuáles son los efectos que cree usted que ha tenido en el empleo y en la calidad del empleo que se ha creado? Desde luego, empezando por lo último, en la calidad es un efecto de deterioro, porque lo que hace es impulsar fundamentalmente la utilización del trabajo, redundando en el modelo de crecimiento en el que ya veníamos funcionando desde hace décadas. Digamos, el efecto es en un deterioro de la calidad de trabajo y, por lo tanto, en impulsar, en el mejor de los supuestos, la contratación o quizá mejor el reparto de trabajo menos cualificado. Y digo esto último, que sería la segunda cuestión, porque el crecimiento del empleo que se ha producido en términos de número de personas que trabajan en el año 2014 se debe mucho a la fuerte expansión que ha experimentado a raíz de la reforma del 2012 la contratación a tiempo parcial. No hemos creado, no ha aumentado significativamente la demanda de trabajo si lo midiéramos en número de horas. Lo que ha aumentado fundamentalmente es el número de contratos a tiempo parcial y las horas que trabajan por término medio los contratados a tiempo parcial. Ha aumentado en paralelo muchísimo el número de personas en términos relativos con contrato a tiempo parcial que no desean ese tipo de trabajo, sino desean un tipo de trabajo a tiempo completo. Por hacernos una idea, en el año 2007 aproximadamente teníamos un poco menos del 10%, en torno al 10% de contratos a tiempo parcial, de los cuales aproximadamente un tercio no querían ese tipo de contrato. Hemos pasado a más del 16% y a más de 2/3 de los contratados a tiempo parcial que no quieren ese tipo de contrato, es decir, que desde su punto de vista no lo han aceptado voluntariamente, sino se envuelven, lo cual es un indicador de mala calidad. Dicho de otra manera, este crecimiento que parece que empezamos a experimentar, muy lento todavía, está cayendo en los mismos males, por así decirlo, desde una perspectiva de un crecimiento sólido a largo plazo que teníamos antes de la crisis, es decir, empleo de baja calidad, poco cualificado, etcétera. Eso lo que nos está generando, por ejemplo, son unos excedentes muy importantes de trabajo cualificado que ya no se utiliza o que se utiliza en términos relativos respecto a la oferta de ese trabajo en muy escasa cantidad. Esto explica el reciente fenómeno reciente, no tan reciente, pero de los últimos años en la época de crisis, de la emigración de trabajadores cualificados o al menos con un nivel de formación muy elevado, como son los trabajadores con nivel de formación universitaria. En el caso en el que estamos analizando, en el caso español, hemos formado o hemos incrementado, hemos hecho un gran esfuerzo como país en formar una parte importante de nuestros jóvenes con nivel universitario, pero tenemos un tejido productivo que no demanda tanta cantidad de trabajadores con ese nivel de cualificación o lo que se supone que debiera tener un egresado, un educado en la universidad. Luego, por esa vía, incluso ese desajuste de nuestro mercado de trabajo está produciendo un cierto despilfarro de recursos en la medida que hemos hecho un esfuerzo, una inversión importante en educación superior y el tejido productivo no tiene capacidad
capacidad de absorber la mano de obra formada que estamos generando en los últimos años. Bien, el problema está en que sabemos ya desde hace tiempo que hay que reorientar las políticas hacia un modelo de crecimiento económico que se apoye mucho más en actividades intensivas en innovación tecnológica, que arrastran consigo mayor demanda de trabajo cualificado, etcétera, etcétera, por supuesto con un componente importante, como ocurre en todos los países, sobre todo de servicios, que es donde se genera el núcleo de mayor potencial de creación de empleo, donde está el núcleo de mayor generación de empleo. Pero necesitamos imperiosamente crecer más rápido y eso significa más industria, significa industria más productiva, significa industria que absorbe más innovación y significa industria que absorbe más mano de obra cualificada. Si eso fuéramos capaces de reconvertir nuestro tejido en esa dirección, estaríamos creciendo a tasas más elevadas y eso permitiría que los propios sectores de servicios más intensivos en trabajo crecieran también a tasas más elevadas y por tanto generaran empleo, probablemente también de mayor calidad. No se conoce proceso de crecimiento económico que no lleve consigo crecimientos salariales. Circunstancialmente, temporalmente, en una situación cíclica de caída del ciclo, puede haber situaciones de deflación salarial, pero desde un punto de vista tendencial, una economía crece cuando crecen los salarios. Profesor Santos Ruesga, ¿qué margen de maniobra tienen las políticas laborales? Y quizás por compararlo con países donde estas políticas laborales están funcionando, ¿qué podríamos hacer nosotros? El margen de maniobra de las políticas laborales no es muy grande. Tenga en cuenta que fundamentalmente actúan por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, la capacidad de generación de empleo neto es muy pequeño. Nosotros tenemos una política económica que tiene dos problemas en términos comparativos con lo que sería la práctica habitual en los países donde más se ha intensificado estas actuaciones y donde probablemente las inventaron hace ya unos 20 y tantos años, que son el centro y norte de Europa. En primer lugar, la cuantía. La cuantía en términos relativos es pequeña y sobre todo si tenemos en cuenta el volumen de desempleo, si medimos en gasto por persona desempleada, la cuantía es ínfima con respecto a Dinamarca, Holanda, Suecia, etcétera. En términos absolutos, nos gastamos muy poco en este tipo de actuaciones. Y en segundo lugar también es el enfoque de estas políticas. En el caso español nos gastamos mucho más en subvencionar la creación de empleo para determinados colectivos que en facilitar la inserción a través de la mejora de los mecanismos de intermediación, llámese servicios públicos de empleo, llámese cooperación entre servicios públicos y servicios privados, y la formación mucho más específica y mucho más ligada al puesto de trabajo que mejoraría notablemente los problemas de ajuste. Ahora, ¿cuál es el margen de estos dos últimos tipos de actuaciones, que es donde yo creo que tendría que centrarse el gasto de las políticas públicas? Pues es un margen relativamente reducido con respecto a nuestro gran volumen de desempleo. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos el resultado, si funcionaran bien esas políticas, es reducir el tiempo de búsqueda y hacer que el encuentro, por así decirlo, entre el puesto de trabajo y el trabajador fuera mejor, es decir, tuviera mejores resultados en términos de productividad del trabajo. Pero eso se circunscribe a los puestos de trabajo que se ocupan. Como se generan pocos respecto al volumen que tenemos de desempleo, el margen de actuación o el ámbito de actuación de estas políticas es relativamente reducido. No tienen capacidad para colocar los 5 millones de desempleados que tenemos. Tienen capacidad para mejorar su actuación sobre el flujo de trabajadores que a lo largo del año se mueven, particularmente lo tendrían sobre aquellos que se mueven con empleos más estables y de mejor cualificación, o de cualificación más alta. Pero insisto, incluso con un margen de actuación limitado, porque actúa por el lado de la oferta y ahí no hay capacidad de generación de puestos de trabajo, sino de adecuación de los puestos a los que buscan, bueno, podrían mejorarse bastantes cosas si se reorientaran los recursos, aparte de aumentar los recursos que han sufrido un recorte importante en los últimos años de crisis, si se reorientaran fundamentalmente a las labores de intermediación y de cualificación o recualificación de la mano de obra que está buscando empleo.
Usted introdujo en la conferencia un término, comentaba que la Unión Europea es una máquina en introducir elementos y términos nuevos. En este caso, flexiseguridad en el mercado laboral. ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, es un concepto que parte de la hipótesis de que en los tiempos que corren ya la seguridad en el trabajo, en los términos que se concebía, pues desde la Segunda Guerra Mundial, es difícil que en un mercado global funcione y, por lo tanto, como objetivo, la Comisión Europea, en sus programas decenales, plantea alcanzar una situación de mayor flexiseguridad, entendiendo que se necesita la flexibilidad en esta economía más globalizada para adaptarse a los cambios de demanda y que, por lo tanto, hay que buscar fórmulas de seguridad para los trabajadores que no sean las tradicionales de estabilidad en el empleo a lo largo de toda la vida laboral o mucha estabilidad. Eso sería incompatible con el término flexibilidad, por lo tanto se busca combinar la flexibilidad tanto interna como externa en las empresas, es decir, que los trabajadores se puedan mover más, que puedan cambiar sus condiciones de trabajo en función de los cambios de la demanda, con un criterio de seguridad que introduce dos componentes. La seguridad ya no es que usted tiene el puesto de trabajo asegurado toda la vida, pero tiene unos elementos de renta, fundamentalmente pública, para los periodos de transición entre un empleo y otro. Bueno, entonces se garantiza una cierta continuidad de la renta. Y dos, para que esos periodos entre un empleo y otro se reduzcan al mínimo posible en el tiempo, se introduce la idea de que el sector público o estas políticas tienen que aumentar el grado de empleabilidad del trabajador. Es decir, que cuando usted pierda un trabajo o deje un trabajo, se añada una mayor probabilidad de encontrar un empleo a través de estas políticas activas, bien a través de una mejor intermediación o a través de formación adicional o reciclaje de sus conocimientos para que encuentre con más facilidad un nuevo empleo. Este sería el objetivo que se plantea, por ejemplo, 2020, para el año 2020, la Comisión Europea, de mejorar o avanzar en la flexibilidad en la prestación de la relación laboral y mejorar o avanzar en los términos de seguridad con este doble pivote: seguridad de rentas, de complemento de rentas y seguridad de aumento de la empleabilidad. El problema es que en el caso español la primera parte se está haciendo, la parte de flexibilidad. Se ha avanzado mucho, como decía antes, en términos de flexibilidad, pero en términos de seguridad de renta se está yendo hacia atrás. El aumento del desempleo y sobre todo el aumento del desempleo de larga duración está haciendo que haya cada vez colectivos más importantes de personas, de asalariados, que han perdido su renta y que no tienen ningún complemento de renta por parte de los sistemas públicos. Y dos, la caída en el gasto en políticas activas está haciendo también que el avance del concepto de la aplicación del concepto de empleabilidad entre los desempleados sea una expresión bastante reducida, bastante vacua o mínima si se quiere. Es decir, hay poca formación realmente orientada a la adecuación a los puestos de trabajo y porque hay poco gasto dedicado a ello, y en segundo lugar lo que se está haciendo en materia de intermediación pues deja mucho que desear. Hay todo un programa ahí que no deja de ser más que un proyecto sobre el papel, porque hay escasísimos recursos para reformar los sistemas públicos o para incentivar una colaboración eficiente entre los sistemas públicos de intermediación, en definitiva las oficinas de empleo, que entenderá la gente por ese nombre, y los sistemas privados o oficinas de colocación privadas. En ese sentido, claro, el binomio que va en el concepto de flexiseguridad se ha quedado con una sola pata, que es la de flexibilidad, mientras que la de seguridad no avanza o avanza muy escasamente. Hay otro fenómeno, y ya con esto terminamos, no tenemos más tiempo, profesor Santos Ruesga, es el incremento del autoempleo, bueno, el trabajo no asalariado. ¿Qué impacto puede tener en la economía, en el crecimiento y en esa dinamización del empleo en España? Bueno, aquí se ha jugado mucho y en las épocas de crisis suele ocurrir, sobre todo en los países que tienen una escasa capacidad de generación de empleo asalariado, con la idea de promover el emprendedurismo, ¿no? Esta un poco idea que nos suena a todos ahora mucho. Yo creo que hay mucha falacia detrás. Me parece positivo que se promueva la capacidad de emprender empresas, pero eso no significa que pase por ser autónomo, porque esta figura, sobre todo en las épocas de crisis, suele ser un refugio de la falta de
o de la ausencia de posibilidades de encontrar un empleo asalariado de más o menos cierta calidad. En definitiva, son reacciones en muchas de las ocasiones donde alguien decide ser autónomo puramente defensivas y ante la ausencia de opciones mejores. Eso quiere decir que tenemos una gran cantidad de autónomos que incluso se les califica en algunas estadísticas como empresas, que realmente no tienen gran capacidad de iniciativa o de promover proyectos empresariales de una mínima envergadura y que tengan una cierta proyección de futuro. Entonces las estadísticas se aumentan, se engordan con trabajadores autónomos que responden fundamentalmente a un mecanismo de subsistencia que en la práctica una buena parte de ellos son asalariados ocultos, que trabajan para una sola empresa o en el mejor de los casos para dos y que no están asalariados porque desde el punto de vista de la empresa que los contrata les resulta más barato tener a un autónomo y mucho más flexible que someterse a la legislación laboral. Y otra parte, que puede ser que no sean esta figura del autónomo oculto, pero que tienen escasísimo crecimiento de la productividad, probablemente tienen larguísimas jornadas de trabajo y unos niveles de renta muy bajos. En definitiva, como digo, son figuras fundamentalmente de subsistencia en situaciones de crisis o en situaciones depresivas como las que estamos viviendo. Eso se nota, por ejemplo, como en los países donde la crisis ha golpeado más fuerte, caso Grecia, caso España, el crecimiento de la figura del número de autónomos ha sido importante en estos años. En definitiva, como digo, es una figura de refugio o un mecanismo de supervivencia ante la ausencia de expectativas en el mercado laboral de otro tipo de actividades asalariadas. Históricamente, desde un punto de vista tendencial, una economía que crece y se desarrolla aumenta su tasa de salarización, es decir, el número de asalariados sobre el total de la población que trabaja tiene una tendencia al ascenso. En parte porque la agricultura, donde más autónomos hay, se reduce, pero también porque en el conjunto del tejido laboral la figura de autónomo, sobre todo este autónomo al que decíamos antes de subsistencia o falso autónomo, en parte, pues va perdiendo peso a medida que el tejido empresarial se desarrolla, aparecen empresas más potentes que obviamente se nutren de asalariados o de trabajo asalariado. Bueno, este es un reflejo de ese deterioro de la situación de nuestro mercado de trabajo que en parte en cifras estadísticas no se muestra aún más grave de lo que ya es porque hay una cierta figura de subsistencia como son el trabajo autónomo de muy baja capacidad de productividad o de aumento de la productividad. Bien, muchísimas gracias a nuestro invitado, el profesor Santos Ruesga Benito, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Participó en la tertulia Café que se celebró el pasado 14 de enero en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad. Habló del mercado de trabajo en España y la conferencia pueden verla si están interesados en la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Muchísimas gracias, profesor, y hasta una próxima ocasión. Un placer. Muchas gracias a ustedes, igualmente. Sin distancias.